¿Os habéis dado cuenta cómo lo que suele suceder es que las cantidades de grasa normalmente están mucho más elevadas de lo que deberían de estar, y que ese es el gran problema, que no es la grasa en sí, sino las cantidades que tomamos? Y que eso realmente es lo que está desregulando completamente nuestra alimentación casi siempre. Es que el aceite de oliva, nosotros tenemos una gran suerte que no tienen en otros sitios, y es que al final el aceite de oliva, pese a que es caro, no es tan caro como en otros sitios. Eso nos ayuda a tener una fuente de de, de ácido graso monoinsaturado y poliinsaturado muy bueno. Y esa es la razón por la que, sobre todo, debemos de usarlo y debemos de tenerlo en cuenta. Que ya habéis visto que no es cuestión de grandes cantidades, es cuestión de la cantidad justa. Entonces, esa es la cuestión que tenemos. Que esa grasa tenemos que intentar mantenerla en esos niveles, en saber la cantidad que tenemos que tomar para que así no se nos vayan de las manos. Es cierto que siempre va a haber una parte que no controlemos, que va a ser la que tengan los alimentos en sí mismos dentro. Pero por eso es tan importante saber lo que en su momento os expliqué con las proteínas, de que hay alimentos animales que son magros, hay otros que son grasos, hay otros que son muy grasos y hay otros que son semigrasos. ¿Por qué? Porque saber eso te va a ayudar a decir de una forma sencilla: oye, si yo a la semana me estoy tomando 5 raciones, pues por poner así una carne que suele tomar así la gente y que suele ser bastante grasa, estoy tomando, por ejemplo, cordero, y me estoy tomando chuletas de cordero, pues vamos a saber y vamos a tener en cuenta que esa cantidad que estamos tomando de grasa va a ser alta, y que esa cantidad de grasa va a ser más bien saturada. ¿Por qué? Porque procede de ese tipo de animal. Entonces, sin tener que llegar a un cálculo totalmente concreto, si nosotros sabemos eso, vamos a decir: oye, no necesito calcular nada, es que con estas cantidades de alimentos animales y de este tipo graso, pues me estoy pasando con ellos. Lo que eran los productos proteicos, sobre todo magros. ¿Por qué? Porque los productos magros mantienen una cantidad pequeña de esa grasa saturada, que no son buenas y que al cuerpo las necesita para también poder realizar todas sus funciones, y sobre todo las funciones a niveles hormonales, que muchas de ellas se realizan a partir de esas grasas, ¿vale? Pero nos permiten mantener esa cantidad totalmente controlada. Esa es la razón, poder controlar esa cantidad de saturada, y que siempre las monoinsaturadas y poliinsaturadas estén más altas. Porque esas mono y poliinsaturadas os van a ayudar a todo, a regular el resto de grasa y a regular también el resto de funciones del organismo. Puedo medir con la cuchara. Eso para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque eso os va a evitar que, por ejemplo, lleguéis con el aceite de oliva y empecéis fum y fum y fum, que es lo que muchas veces pasa. Y luego llegamos y decimos: pero es que no he metido tanto aceite. Claro, pero es que no has metido tanto aceite, o tanto aceite malo. Pero si nosotros cogemos aceite de oliva, hacemos así, 2-3 vueltas, resulta que en esas 2-3 vueltas a lo mejor no hemos metido 30 gramos, pero a lo mejor hemos metido 15. Oye, pues ya son 5 más. Esos 5 gramos por 9 calorías que tiene, ya se nos está yendo un pico. Si eso lo repetimos por 3 comidas, pues ya tenemos ahí un pico calórico de 150 kilocalorías, que aproximadamente es la ingesta de otro alimento. Entonces, esas pequeñas cosas que parecen que no cuentan en el caso de las grasas tampoco, en las grasas se nos disparan. ¿Por qué? Porque hay que entender que a nivel calórico, las proteínas y los carbohidratos por cada gramo aportan 4 kilocalorías, pero es que las grasas aportan 9.
están aportando un 110% más de esas calorías. Eso es lo que hace que realmente cuando tomamos sobre todo comida, por ejemplo, pues, por poner ejemplos, McDonald's, Telepizzas, todo esto, hace que la cantidad de alimentos con respecto a las cantidades nutritivas se disparen. Y esa es la razón real por la que no podemos abusar, porque lo que provoca es un disparo de las cantidades calóricas y una desregulación de lo que es el balance nutritivo, el cómo metemos y en las cantidades que hemos metido de cada nutriente en el cuerpo. ¿Me explico? Sí. Y eso es lo que luego termina creando ciertas desregulaciones que en vez de ayudarnos, nos están haciendo perder y nos están haciendo que nuestro cuerpo no sea tan efectivo. Entonces, no es cuestión de hay que eliminar las grasas porque las grasas son malas. Es cuestión de tenemos que entender las grasas porque la grasa es un alimento que aporta el 110% de las calorías totales, de las calorías por gramo, de las que pueden aportar la proteína y el hidrato. Y aparte de eso, si no están bien reguladas, al cuerpo le va a costar mucho más eliminar ese exceso de calorías. Pero es que al cuerpo también le va a provocar que ciertas funciones no se produzcan de la misma manera. Esa es la razón que está detrás del tema de la grasa. Y no que las grasas sean malas. A cualquier profesional, lo primero que os hace es poneros alimentos bajos en calorías y os dice la grasa para adornar. ¿Cierto? El hecho es ese. El hecho es que si yo en mi plato tengo un plato con una cantidad de hidratos y una cantidad de proteína que son similares cuando nosotros hacemos el dibujo del plato, y luego aparte tenemos las verduras, y sobre las verduras o sobre el hidrato o sobre la fuente proteica hemos echado un poquito de aceite o lo que sea, o tenemos una carne magra que es muy poco rica en grasa, terminamos teniendo un alimento más nutritivo, pero no por nada, sino porque eso nos permite tener un alimento nutritivo y a la misma vez controlado a nivel calórico, sin que se haya disparado. Esa es la razón por la que los profesionales normalmente solemos hacer eso y solemos equilibrarlo ahí. ¿Qué sucede? Que si eso no se entiende, lo que la persona se piensa que es un castigo. Y no es cuestión de castigo, es cuestión de entender cómo se funciona. ¿Para qué? Para así decir, oye, vamos a ver, es que ahora sé por qué no tengo que meter esta cantidad de grasa además. ¿Se explica esta parte del puzzle? Sí. ¿Vale? Sí. Por tanto, cuando os digan o veáis que os dicen que las grasas son malas, no escuchéis a la persona, ¿vale? Porque las grasas no son malas. Lo que es malo es no entenderlas. Porque cuando no la entiendes, ahí es cuando te llega el problema. Porque no sabes regularla. Y si tú no sabes regularla, pues imagínate que estuviéramos en invierno y que tú no sabes regular el aire acondicionado de tu casa y lo pones en frío. Pues vas a tener frío, ¿no? Más frío que en la calle incluso. Pues pensad en ese aspecto. Es igual. Si no sé regular las cantidades de grasas con respecto a lo que yo necesito en mi vida, ¿cómo realmente voy a poder conseguir eso que quiero en mi vida? Y ahora os voy a poner ejemplos, ¿vale? Imaginaros que yo quiero perder grasa, ¿vale? Y que yo quiero perder también peso y quiero bajar de peso. Si yo lo hago todo muy bien, ¿vale? Resulta que tengo a lo mejor una alimentación muy equilibrada, pero resulta que un día voy y me paso en grasa, a lo mejor decimos, jo, pero es que, a ver, yo todos los días lo hago muy bien.
Pero por este día no va a pasar nada. En ese caso, ese día puede ser que, si no lo tenemos bien regulado, esté rompiendo el resto del día. Y al romper el resto del día, lo que terminamos haciendo es que todo lo que hemos avanzado durante la semana, lo terminamos volviendo a frenar y volvemos a estar en el mismo sitio. Y eso termina provocando que siempre volvamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque si yo en este día no entiendo cómo funcionan las grasas y no sé regulármela, puede llegar y puedo decir, vale, yo durante toda la semana, por ponerlo así fácil, he estado comiendo pollo con un tipo de verdura, toda la semana, con un poquito de aceite de oliva, bien, perfecto. Pero ahora llega el fin de semana y vamos a poner que en el almuerzo una hamburguesa. Luego, en la tarde, un postre. Una tarta, un flan, lo que sea. Y por la noche, cojo, me voy a un asador y me como, por ejemplo, un cochinillo porque ahora está muy, muy guay y todo genial. Hemos estado aquí, llegamos aquí, ¡pum! Un disparo de la grasa. Es que no ha pasado. Vale, analicemos. Durante todo el día hemos estado metiendo una serie de carnes, grasas, en unas proporciones que normalmente van a ser más grandes de las que realmente necesitamos, y eso ha provocado un disparo que a lo mejor se ha cargado ese balance nutricional que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Porque ese balance nutricional a lo mejor nosotros no lo hemos calculado para hacer un déficit de 1000 calorías, sino ese déficit está siendo de 200 calorías. Si yo durante la semana tengo que comer 2000, le he quitado 200, estoy en 1800 calorías, llega el fin de semana y de buenas a primeras le enchufo 3000 calorías, yo estoy comiendo 2000 más 1000 más, que al final es el déficit que yo tenía de la semana. Pero no solo eso, sino que esas 1000 más a lo mejor se las estoy metiendo de grasa solo. Por tanto, ¿qué es lo que estoy fundamentando? Que los niveles y las reservas de grasa crezcan. ¿Por qué? Porque lo que hemos disminuido se vuelve a guardar en reserva para cuando nuestro cuerpo lo necesite. Terminamos estando en el mismo juego todo el rato y termina siendo como una mecedora que va y viene, pero siempre está en el mismo lado.